Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Inspiración Cotidiana. Yo soy Lauriemar Pernía y hoy vamos a profundizar en un tema clave para nuestra vida diaria y espiritual. La clave de la coherencia cristiana, transformando pensamientos en acción. ¡Wow! En este episodio hablaremos sobre cómo podemos alinear nuestros pensamientos, emociones e intenciones para que nuestras acciones reflejen verdaderamente nuestra fe y propósito en Dios. Exploraremos qué significa vivir con integridad, cómo nuestras emociones elevadas, cómo el amor, la gratitud y la paz nos conectan más profundamente con el plan de Dios, y cómo la Biblia nos guía hacia una vida coherente con lo que creemos. Si alguna vez te has preguntado cómo hacer que tus pensamientos y tus acciones estén en sintonía con tu vida espiritual, este episodio es para ti. Comencemos. ¿Qué es la intención? La intención es el propósito o la dirección consciente detrás de una acción, ¿cierto? Detrás de una acción, de un pensamiento o deseo. Es la fuerza interna que te guía hacia un objetivo o resultado específico, a diferencia de un deseo o una esperanza vaga. La intención tiene una calidad más definida y proactiva, ya que implica una determinación para lograr algo. Tenemos algunos ejemplos de la intención. Por ejemplo, una intención en la vida diaria. Por ejemplo, esta soy yo, quiero mejorar mi salud física y emocional. Es una intención clara que puede guiar tus hábitos, pensamientos y decisiones. También tenemos, por ejemplo, una intención espiritual. Quiero vivir una vida en paz y en armonía con los demás. Bueno, esto puede influir en cómo te relacionas con las personas y en tus decisiones, ¿cierto? Bueno, es más que un simple deseo. Es la decisión consciente de que tus pensamientos, acciones y energías se alineen con un resultado deseado. Ahora, vamos a definir qué es esto del poder de los pensamientos. En términos generales, los pensamientos tienen un poder tremendo porque moldean nuestra percepción de la realidad, influyen en nuestras decisiones y tienen un impacto directo en nuestro bienestar emocional y espiritual. En resumen, los pensamientos son la actividad mental que guía nuestras emociones, decisiones y acciones. Controlar y transformar nuestros pensamientos hacia lo positivo, lo verdadero y lo alineado con la voluntad de Dios es fundamental para vivir una vida equilibrada y espiritualmente conectada. Pero tampoco nos vamos a olvidar de algo muy importante, que es accionar. Y esto se refiere al acto de tomar acción, es decir, la ejecución de actividades o comportamientos en respuestas a un pensamiento, intención o emoción. Es el paso que convierte una idea o plan en realidad a través de la práctica, la ejecución o la implementación, mientras que los pensamientos y las intenciones son internos. El accionar es externo, visible y tangible. Accionar es el puente entre tus creencias o pensamientos y los resultados que quieres ver en la realidad. En la vida cristiana, el accionar es la forma en que demuestras tu fe y obediencia a Dios, permitiendo que lo que crees se refleje en cómo vives y te relacionas con los demás. Ahora hablemos un poquito de esto de qué es esto de una emoción elevada. Esto es una emoción positiva que está caracterizada por su intensidad y capacidad para generar bienestar, inspiración y conexión espiritual o emocional profunda. Estas emociones no solo mejoran nuestro estado de ánimo, sino que también nos conectan con sentimientos más nobles y trascendentales, por decirlo de alguna manera, como el amor, la gratitud, la compasión y la alegría. Digamos algunos ejemplos de emociones elevadas. El número uno está el amor. No solo el amor romántico, sino el amor incondicional hacia los demás, hacia Dios o hacia la vida en general. Como ejemplo, podemos tomar ese mandamiento, el mandamiento más grande que Jesús nos dejó, que es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Eso lo puedes encontrar en Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 39.
Tenemos otro ejemplo, la gratitud, que es el sentimiento profundo de estar agradecido por lo que se tiene, por las bendiciones recibidas o por el simple hecho de estar vivo, de estar respirando. Por ejemplo, otro versículo, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo puedes ubicar en Primera de Tesalonicenses 5:18. Tenemos también como en tercer lugar, la alegría, que es un gozo profundo que no depende de las circunstancias externas, sino de una paz interna y espiritual. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Eso está en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Este tipo de alegría es un fruto del Espíritu Santo. Entonces está en Gálatas capítulo 5, 22. Ahora, en cuarto lugar tenemos lo que es la compasión, sentir un profundo deseo de ayudar o aliviar el sufrimiento de los demás, acompañada de empatía y amor hacia los demás. Jesús mostró compasión hacia los enfermos, los pobres y los marginados, moviéndose a actuar para aliviar su sufrimiento. Mateo 14:14. Número 5, la paz. Un estado de calma y tranquilidad interior que permanece incluso en medio de circunstancias difíciles. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Una emoción elevada, mis hermanos, es aquella que te conecta con una sensación más profunda de bienestar, espiritualidad y propósito. Son emociones que te permiten trascender lo cotidiano y reflejar estados de conciencia más cercanos a la paz, el amor y la conexión con lo divino. Estas emociones son clave para vivir una vida plena y en armonía con la voluntad de Dios. Pero tenemos que tener coherencia. Y aquí es donde hablamos un poco de la coherencia, que es la alineación entre lo que piensas, sientes, dices y haces, de manera que todas esas partes estén en armonía y no se contradigan. Es vivir de acuerdo a tus valores y creencias, actuando con integridad. Ahora, a mí me gustaría engranar toda esta información con la vida espiritual cristiana y demostrar cómo se refleja en las escrituras. Puedes hacer un paralelismo entre los principios que hemos mencionado, como la intención, el poder de los pensamientos, una emoción elevada, la coherencia y los fundamentos bíblicos. Aquí te doy una guía de cómo conectar estos conceptos con la fe cristiana. Número 1, la intención y la voluntad de Dios. La intención en el contexto cristiano puede alinearse con la búsqueda de vivir según la voluntad de Dios. No es solo lo que tú deseas, sino lo que Dios quiere para ti. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Aquí vemos que nuestras intenciones para ser poderosas deben alinearse con la voluntad de Dios, lo que nos asegura que estamos en armonía con su propósito para nuestras vidas. Ahora, número 2, pensamientos conscientes y renovación de la mente. Mantener pensamientos alineados con la intención es clave. En la vida cristiana se habla de la renovación de la mente, es decir, llenar nuestros pensamientos de cosas que sean verdaderas, puras y nobles. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La Biblia nos invita a transformar nuestros pensamientos para que estén en sintonía con la voluntad de Dios, lo que implica estar atentos y conscientes de lo que pensamos. Número 3, emociones elevadas y el fruto del Espíritu. Las emociones elevadas como la gratitud, el amor y la paz se reflejan en la vida cristiana como el fruto del Espíritu Santo. Estas emociones no solo son humanas, sino manifestaciones del carácter de Dios en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. La coherencia emocional de la que hablas se refleja en cómo el Espíritu Santo produce en los creyentes estas emociones y cualidades que transforman la vida de una manera más elevada. Ahora, número 4, coherencia entre pensamientos, intención y acción. En la vida cristiana, mis hermanos, la coherencia entre lo que piensas, crees y haces es fundamental. Jesús enseña sobre la importancia de ser auténticos en nuestra fe.
no solo de palabras, sino de acción. ¿Ok? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. La fe, o sea, la intención y creencias, debe ir acompañada de obras, o sea, de acciones, lo que demuestra la coherencia en la vida cristiana. No es suficiente pensar bien o tener buenas intenciones si no se actúa en consecuencia. Ahora hablemos un poco de la acción inspirada y obediencia a Dios. La acción inspirada en la vida cristiana es la obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, nuestras acciones son fruto de esa inspiración divina. O sea, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. La verdadera demostración de coherencia cristiana es actuar conforme a la voluntad de Dios, lo que implica obediencia y vivir en amor. Número 6. El poder de la oración y la intención. La oración en la vida cristiana es una forma de poner nuestra intención ante Dios. Es un acto de fe en el que confiamos en que Dios oye nuestras intenciones y conforme a su voluntad actúa en nuestra vida. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Cuando nuestra oración está alineada con la intención y la fe, se crea una coherencia espiritual que mueve montañas según la enseñanza de Jesús. Ahora, número 7. Gratitud y alabanza. Las emociones elevadas como la gratitud son una forma de alabanza en la vida cristiana. A través de la gratitud expresamos confianza y fe en Dios, lo cual eleva nuestra conexión espiritual. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. La gratitud es una práctica clave en la vida cristiana y esta emoción elevada nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios. Ahora, por último, número 8, el Espíritu Santo y la guía interior. En la vida cristiana, mis hermanos, el Espíritu Santo es quien nos guía y nos ayuda a mantener coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Es el ayudador que nos da discernimiento y nos alinea con la voluntad de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo es la fuente que nos permite mantenernos en coherencia espiritual, guiando nuestros pensamientos, intenciones y acciones hacia lo que es bueno y verdadero. Así que en conclusión, para demostrar que todos estos conceptos están reflejados en la Escritura, podemos ver que la Biblia enseña sobre la importancia de alinear nuestros pensamientos, o sea, renovación de la mente, nuestras emociones, fruto del Espíritu, y nuestra acción, que es la obediencia con la voluntad de Dios. Todo esto es coherente con los principios espirituales cristianos, donde la intención verdadera viene de una relación profunda con Dios y la coherencia interna se refleja en una vida guiada por el Espíritu Santo. Si te gustó este contenido de valor, regálame un like y compártelo con una amiga. Te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún episodio. Tu opinión y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en interactuar y ser parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo constante y nos vemos en el próximo podcast.